La primera palabra que Mateo pronunció en 5 años fue una mentira escandalosa que casi destruye a la mejor familia de mi parroquia. Recuerdo el sol de la tarde, la luz dorada derramándose sobre el atrio de Nuestra Señora de la Esperanza. Sucedió en medio de la kermés anual, el corazón festivo de nuestra comunidad latiendo con el ritmo de la música, el murmullo de las risas y el inconfundible aroma a pozole, a elotes asados y a las frituras de Doña Berta. Los niños corrían entre los puestos, sus gritos de alegría eran la melodía de un día perfecto. Yo, el padre Benito, sonreía, charlando con los fieles, sintiendo el pulso tranquilo y bendito de mi rebaño. Nada en ese ambiente de algarabía prometía la sacudida, el terror, la absoluta y blasfema contradicción que estaba a punto de desatarse. El pequeño Mateo Rivera, de 9 años, estaba en el centro de ese torbellino, no participando, sino observando, como siempre. Mudo desde una fiebre terrible a los 4, vivía en un mundo de silencio que, para nosotros, se había convertido en una dolorosa normalidad. Sus ojos tristes, a veces penetrantes, eran su única voz. Yo lo veía de reojo, sentado junto a David Morales, el hijo del panadero, un muchacho ejemplar, 17 años de pura bondad, el único que había logrado una conexión genuina con Mateo a través de dibujos y silencios compartidos. David le explicaba las reglas de la lotería, señalando las cartas con una paciencia que parecía trascender su juventud. De repente, la música de la marimba se desdibujó. El clamor de la gente pareció apagarse, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Mateo, el niño silente, que no había emitido sonido alguno en media década, se puso de pie. Fue un movimiento lento, deliberado, casi ritualista. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí la mirada de Sofía Rivera, su madre, que se había congelado a mi lado. La bandeja de tostadas olvidada en sus manos. Su aliento se quedó atrapado en su garganta. Todos los ojos, arrastrados por alguna fuerza invisible, se posaron en Mateo. Su pequeña mano, temblorosa, se elevó. No era el gesto torpe de un niño, sino la acusación precisa de un juez. Apuntó directamente, sin titubear, sin desviar la mirada ni un milímetro, al joven David Morales. David, que le sonreía, ajeno aún al drama que se cernía. Y entonces, de la garganta de Mateo, de ese pozo de silencio que habíamos creído inquebrantable, surgió un sonido, un graznido seco, rasposo, como si las cuerdas vocales, atrofiadas por años de desuso, lucharan por liberar una verdad que las quemaba. Era una voz ajena, casi monstruosa, no la dulce voz infantil que le recordábamos, sino algo viejo, algo forzado. Y con esa voz, con una claridad que heló hasta la médula de mis huesos, Mateo pronunció una sola palabra: culpable. El impacto fue físico. Un alarido ahogado resonó en la multitud antes de ser sofocado por un silencio aún más profundo y terrible que los 5 años que Mateo había pasado sin hablar. Un silencio que no era ausencia de ruido, sino la presencia abrumadora de lo imposible. Los tamales se cayeron de las manos. Las fichas de lotería rodaron por el suelo. Las caras pasaron de la confusión al horror, al espanto. Vi la incredulidad en los ojos de Carlos Rivera, el padre de Mateo, y el llanto silencioso, inconsolable, que empezó a brotar de los ojos de Sofía. Yo mismo sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Culpable. La palabra resonó en el aire espeso, una campana rota tañendo la llegada de una calamidad. ¿Cómo? ¿Cómo podía Mateo haber hablado? ¿Y cómo podía esa primera palabra, ese milagro tan largamente esperado, ser una acusación tan devastadora, tan infame, tan absolutamente contradictoria a todo lo que conocíamos? David Morales, el buen David, el piadoso David, el hijo ejemplar, el amigo del niño mudo, se había puesto blanco como la cera, sus ojos grandes y llenos de una mezcla de shock y profunda, personal herida. Su madre, doña Elena, lanzó un grito ahogado y se abalanzó sobre él, como si temiera que la palabra misma pudiera consumirlo. En ese instante, una década de oraciones, de súplicas silenciosas ante el altar, de novenas interminables, de la fe inquebrantable de Sofía, se convirtió no en la celebración de un milagro, sino en el preludio de un escándalo que amenazaba con devorar nuestra pequeña y pacífica comunidad. La desgarraría desde sus cimientos de confianza y bondad. Todo lo que creíamos saber, todo lo que nos daba seguridad, se desintegró con esa única palabra rasposa y ajena. Mi mente, entrenada en la lógica de la fe y la razón, luchaba por encontrar una explicación, por encajar esa pieza imposible en el rompecabezas de la realidad. ¿Un milagro? ¿Una broma cruel? ¿Un engaño demoníaco? La voz de Mateo no era la voz de un niño recuperado. Era la voz de una condena, cargada de una autoridad y un dolor que no le pertenecían. Era la voz de algo, o alguien, ajeno. El caos comenzó a gestarse. Murmullos, susurros, miradas furtivas. La desconfianza se esparció como una mancha de aceite.
La acusación de un niño, mudo durante tanto tiempo, poseía un peso sobrenatural, una autoridad que ninguna prueba, ninguna lógica, podría desmantelar fácilmente. Y la víctima, el joven David, era el último en quien alguien habría pensado. Era el pilar de su familia, el acólito en la misa dominical, el ayudante en la panadería, el chico que ayudaba a los ancianos a cruzar la calle. ¿De qué podía ser culpable? ¿Y cómo podía Mateo saberlo, si es que lo sabía? El corazón me latía con una prisa antinatural, una mezcla de pavor y una curiosidad que rayaba en la herejía. Este no era el milagro que habíamos pedido, este no era el don divino que habíamos anhelado. Esto era algo más oscuro, más complejo, más aterrador. Una señal, sin duda. Pero, ¿de quién? ¿Y con qué propósito? La fe de una madre, de una comunidad entera, había sido respondida, pero la respuesta había llegado como un puñal, abriendo una herida profunda en el alma de todos, y sobre todo, en la mía. Aquella tarde, bajo el sol implacable de México, el silencio no era solo la ausencia de sonido, era el presagio de una tormenta que apenas comenzaba. Y yo, el padre Benito, iba a estar en su ojo, intentando entender la voz de un niño que, al fin, había hablado y había condenado, para entender el verdadero peso de aquella palabra, culpable, pronunciada por el pequeño Mateo en medio del bullicio de la kermés. Era menester adentrarse en los 5 años de silencio que la precedieron. Aquella sílaba, tan ajena y tan contundente, no era un mero sonido, era la grieta que se abría en un dique de dolor, de paciencia exhausta, de fe probada hasta el límite. Y para comprenderlo, debían conocer a la familia Rivera. Carlos Rivera, un hombre de pocas palabras pero de manos fuertes y corazón noble, era el pilar de su casa. Lo conocí desde que era un muchacho, siempre trabajando en la construcción, levantando muros y sueños para otros. Su fe, otrora tan sólida como los cimientos que ponía, se había ido erosionando bajo el peso implacable de la impotencia. Recuerdo la alegría que iluminaba sus ojos el día en que Mateo nació. Un niño robusto y vivaz que llenó de risas su modesta casita. Esas risas duraron 4 años, y luego, como una vela al viento, se extinguieron. La fiebre llegó como un ladrón en la noche, violenta y sin piedad. Cuando se fue, se llevó consigo la voz de Mateo, dejando en su lugar un mutismo impenetrable. Al principio, Carlos se aferró a la esperanza con la tenacidad de un náufrago. Cada doctor, cada especialista en la Ciudad de México, cada terapia innovadora que prometía una luz al final del túnel, era un nuevo salvavidas al que se aferraba con desesperación. Vi cómo sus ahorros se iban esfumando, cómo sus hombros se encorvaban un poco más con cada diagnóstico incierto, con cada "no hay explicación" o "es un caso raro". La frustración no lo doblegó de inmediato, pero lo fue desgastando, lenta y dolorosamente. Sus noches se volvieron más largas, sus mañanas más pesadas. Hablaba menos, y cuando lo hacía sus palabras eran lacónicas, teñidas de un cansancio que iba más allá del físico. Lo veía en misa, sentado en su banco de siempre, pero la luz en sus ojos, aquella que solía reflejar la alegría de un alma en paz, se había opacado, reemplazada por una sombra de resignación amarga. La fe para Carlos era acción, era la recompensa a un esfuerzo honesto. Y en el caso de Mateo, ningún esfuerzo, ninguna oración, ninguna súplica parecía surtir efecto. Era como intentar levantar una pared sin ladrillos, una tarea que lo dejaba a él, el constructor, completamente desarmado. Su impotencia era una herida abierta que no cicatrizaba, y con cada año que pasaba, la promesa de una curación milagrosa se volvía más distante, más etérea, más insoportable. Él necesitaba algo tangible, algo que la ciencia pudiera explicar o reparar. Y el silencio de su hijo no tenía ni explicación ni, aparentemente, reparación humana o divina. Sofía, su esposa, era el contraste más conmovedor que he presenciado en mi sacerdocio. Allí donde la fe de Carlos se había resquebrajado, la de Sofía se había enraizado aún más profundamente, convirtiéndose en la columna vertebral de su existencia, en el último bastión contra la desesperación. Para ella, la respuesta a la aflicción de Mateo no estaba en los diagnósticos o los tratamientos experimentales, sino en la intercesión divina. Su devoción a San Judas Tadeo era una fuerza casi palpable, una presencia constante en su vida diaria. Cada mañana, como el sol que se alzaba sobre los tejados de lámina de nuestra parroquia, Sofía estaba allí. La veía entrar por la puerta lateral, sus pasos silenciosos resonando en la nave semioscura. Su cabello, antes brillante, ahora con hebras plateadas, siempre recogido en una trenza impecable. Sus manos, las mismas que amasaban tortillas para su familia, ahora sostenían un rosario de cuentas de nácar pulidas por incontables rezos. Se arrodillaba ante la imagen de San Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles, que presidia un pequeño altar lateral. No era una postura casual, era una reverencia profunda, su cuerpo inclinado hacia adelante,
sus hombros menudos cargando el peso de una esperanza que se negaba a morir. Su mirada fija en la imagen del santo era una mezcla de súplica, de confianza inquebrantable y de una tristeza infinita. Yo la observaba desde el confesionario o desde la sacristía, sintiendo un nudo en la garganta. No era la típica oración de petición, clamorosa y llena de ansiedad. No. Lo que Sofía hacía frente a San Judas Tadeo era una conversación íntima, un diálogo silencioso que duraba horas. Le presentaba el silencio de su hijo Mateo no como un problema a resolver, sino como una ofrenda dolorosa, una herida abierta que entregaba a los pies del santo. San Juditas, la escuchaba susurrar a veces, su voz apenas un hilo. Aquí está mi Mateo. 5 años de silencio. Tú que intercedes por lo imposible. No oyes su alma. No pedía, dialogaba, no demandaba, confiaba. Para ella, el silencio de Mateo era un misterio divino, una prueba de fe, y su respuesta era la persistencia inquebrantable, la certeza de que Dios, a través de sus santos, escuchaba y a su debido tiempo, respondería de una manera que la mente humana no podía comprender. Esta devoción no era una estrategia, era la esencia de su ser, el latido de su corazón destrozado. Cada Ave María, cada Padre Nuestro, era un eslabón más en la cadena de su fe inquebrantable, una armadura contra el pragmatismo desesperado de su esposo. Y Mateo. Mateo. Era un niño dulce, de ojos grandes y tristes, que parecían cargar con la melancolía de un mundo incomprensible. Su cabello castaño caía sobre su frente con la misma dulzura que su mirada reflejaba. Era pequeño para su edad, casi etéreo, como si el silencio lo hubiera vuelto más ligero, más frágil. Atrapado en un mundo sin voz, sus únicas comunicaciones eran un lenguaje de gestos aprendidos con paciencia por su madre, y sobre todo, sus dibujos. Al principio, sus garabatos eran como los de cualquier niño. Soles amarillos con rayos exagerados, casas con tejados puntiagudos de color rojo, figuras humanas con sonrisas desproporcionadas. Sofía guardaba cada uno de ellos como tesoros, como pruebas de la inteligencia y el espíritu de su hijo que no podía expresarse con palabras. Yo mismo me sentaba con él a veces en el atrio, intentando descifrar sus trazos, intentando conectar con el alma que habitaba ese pequeño cuerpo silencioso. Recuerdo cómo le gustaba dibujar animales, especialmente mariposas, sus alas siempre vibrantes, llenas de color. Era una explosión de vida en un mundo silente. Pero con el tiempo algo cambió. Lenta, casi imperceptiblemente al principio, los dibujos de Mateo se volvieron más oscuros, más confusos, más inquietantes. Los colores brillantes fueron dando paso a tonalidades más sombrías, grises, negros, azules profundos y marrones opacos. Las formas se distorsionaban. Las mariposas antes vibrantes se volvían pesadas, con alas rotas o atadas. Las figuras humanas perdieron sus sonrisas y con el tiempo sus rostros. Se transformaron en siluetas sin rasgos definidos, con cabezas vacías o simplemente cubiertas por una sombra. Lo más perturbador eran los ojos. A veces las figuras carecían de ellos, otras veces eran grandes, vacíos y llenos de una tristeza abismal que me helaba la sangre. Parecían gritar sin sonido, encerrados en un tormento que solo Mateo podía ver o sentir. Recuerdo vívidamente una tarde en la que Sofía me trajo uno de esos dibujos. Era un cúmulo de líneas caóticas en el centro, como un nudo apretado, rodeado de figuras fantasmales sin manos ni bocas, que parecían extenderse hacia el nudo, o quizás escapar de él. Abajo, en una esquina, un pequeño círculo negro, como un pozo sin fondo. Sofía me miró con sus propios ojos llenos de lágrimas contenidas. «Padre, ¿qué ve usted aquí?», me preguntó, su voz apenas un murmullo. Yo sostuve el dibujo, intentando encontrar alguna luz, alguna esperanza en ese laberinto de dolor. Pero solo veía la angustia, la soledad, el encierro de un niño que, sin poder hablar, gritaba a través de sus trazos. Era como una ventana a una prisión interna que lo consumía. Una manifestación tangible del peso del silencio en su alma. Esta evolución en los dibujos de Mateo era un reflejo silencioso del creciente abismo entre Carlos y Sofía. Carlos veía la oscuridad en los dibujos como una prueba de que necesitaban ayuda profesional urgente, que la fe de Sofía no era suficiente, que su hijo se estaba perdiendo en un mundo inaccesible. Él había agotado su paciencia con las oraciones y las ofrendas. Creía en la ciencia, en el progreso, en la intervención humana. Sofía, en cambio, veía en los dibujos una manifestación del sufrimiento que ella presentaba a San Judas Tadeo, una señal de que el santo era testigo del dolor de su hijo y que, a su manera, estaba respondiendo, preparándose para el momento. La tensión entre ellos se hacía cada vez más palpable. Un segundo silencio, más doloroso aún que el de su hijo, que se cernía sobre su hogar, llenando cada rincón con reproches no dichos y esperanzas encontradas. Yo, el padre Benito, intentaba mediar,
Intentaba ofrecer consuelo. Pero ¿qué palabras podían sanar una herida de 5 años? ¿Qué sabiduría podía ofrecer ante un silencio tan profundo y una fe tan acorralada? Mis oraciones por ellos eran intensas, sentidas, pero sentía que mi propio corazón se encogía ante la magnitud de su aflicción. Me sentía un simple espectador de una tragedia que se desarrollaba lentamente, un testigo impotente del sufrimiento de una familia que amaba a su hijo con toda su alma. Así era el contexto de los Rivera. Carlos, cuya fe se había convertido en cenizas de desilusión. Sofía, cuya fe era el único fuego que la mantenía en pie. Y Mateo, el corazón de ambos, atrapado en un laberinto de silencio y tristeza, comunicando su dolor a través de dibujos cada vez más desoladores. 5 años de esta dura realidad habían forjado en la comunidad una compasión teñida de resignación. La gente ya no hablaba de «cuando Mateo hable», sino de «pobre Mateo». La fe colectiva se había ablandado, aceptando la situación como una cruz impuesta. Pero Sofía no. Su fe se había vuelto un hierro forjado en la fragua del dolor. Una fe que, aunque a veces susurrante, nunca se apagaba. Cuando Mateo pronunció aquella palabra, culpable, no lo hizo en un vacío. Lo hizo en el clímax de esta historia de fe y desesperación, de amor y de impotencia. Su voz, emergida de 5 años de silencio, no era un simple evento. Era el estallido de un mundo contenido, el eco de una oración desgarradora, el presagio de algo incomprensible, forjado en el crisol del sufrimiento de una familia. Y todos nosotros, la comunidad, yo mismo, estábamos a punto de presenciar cómo la promesa de un milagro podía manifestarse de la forma más inesperada y a primera vista devastadora. Ah, mis queridos hijos, si hay algo que he aprendido en mis muchos años pastoreando este rebaño, es que el sufrimiento como una plaga silenciosa nunca afecta a uno solo. Es una raíz que se extiende bajo la tierra, tocando cada alma conectada, cada corazón que siente empatía. Cuando Mateo pronunció aquella palabra, culpable, no lo hizo en un vacío. Lo hizo en el clímax de esta historia de fe y desesperación, de amor y de impotencia. Su voz, emergida de 5 años de silencio, no era un simple evento. Era el estallido de un mundo contenido, el eco de una oración desgarradora, el presagio de algo incomprensible, forjado en el crisol del sufrimiento de una familia. Y todos nosotros, la comunidad, yo mismo, estábamos a punto de presenciar cómo la promesa de un milagro podía manifestarse de la forma más inesperada y a primera vista devastadora. Pero para entender el impacto de aquel instante, debéis primero comprender la vida que se había gestado en la espera, en la tensión. Nuestra parroquia, en las afueras bulliciosas pero entrañables de la Ciudad de México, es, como ya les he dicho, más que un conjunto de casas y calles. Es una gran familia, una red tejida con hilos de chismes, risas, penas compartidas y una fe que, aunque a veces vacilante, siempre ha sido el ancla. Cuando el silencio de Mateo se asentó sobre los Rivera, fue como si una niebla densa y fría hubiese descendido sobre todo el barrio. Al principio, la respuesta fue la que uno esperaría de un pueblo de buen corazón. Una efusión de caridad y apoyo. Las ollas de mole y frijoles refritos llegaban a la puerta de Sofía y Carlos casi a diario. Para que no tengan que preocuparse por la cena, mija, decían las comadres con sus mandiles de flores y sus ojos que reflejaban una pena sincera. El señor Ramiro, el tendero, siempre les daba el pilón extra en las compras, y los panaderos Morales, incluso antes de que David fuera señalado, dejaban una concha o un bolillo extra en su pedido semanal, un gesto silencioso de solidaridad. Los niños del barrio, que al principio se sentían incómodos o asustados por el mutismo de Mateo, aprendieron a interactuar con él a través de sus dibujos, sentándose en el portal de la casa, compartiendo crayones y el lenguaje universal del arte. Vi a las muchachas más jóvenes, con el cabello trenzado y las mejillas rosadas, acercarse tímidamente a Sofía con la receta de algún remedio casero para desatar la lengua, un jarabe de miel con hierbas o una infusión de flores de azahar. Era conmovedor ver la ingenuidad de su esperanza, la fe que ponían en esas pequeñas soluciones. Los médicos de la comunidad, el doctor Hernández y su joven colega, la doctora Elena, ofrecían sus consultas gratuitas. Mateo pasó por interminables exámenes, audiometrías, resonancias magnéticas, evaluaciones neurológicas. Recuerdo las tardes en que Sofía venía a confesarse no tanto por pecados, sino por el cansancio que sentía de cargar a Mateo de una clínica a otra, de una esperanza médica a otra. «Padre», me decía con la voz áspera por la contención del llanto. Lo pinchan, lo escanean, le ponen tubos, y siempre la misma respuesta. No hay razón física aparente para su mutismo. ¿Acaso su alma está enferma, padre? ¿O su espíritu ha sido silenciado por algo que no vemos? Yo, con mi limitada sabiduría, solo podía ofrecerle el consuelo de la oración y la certeza de que Dios no abandona a sus hijos. Y rezábamos. ¡Ay, cómo rezábamos!
En cada misa dominical, la intercesión por Mateo Rivera era un estribillo constante. Por nuestro pequeño hermano Mateo, para que el Señor desate su lengua y restaure su voz, roguemos al Señor. El eco de esas palabras llenaba la nave, y las cabezas se inclinaban en una sincera súplica. En el rosario de los miércoles, las cuentas se deslizaban entre dedos envejecidos y jóvenes, todas dirigidas por el mismo anhelo. Encendíamos veladoras, pequeñas llamas temblorosas que parecían la encarnación visible de nuestra esperanza colectiva. Pero 5 años. 5 años es mucho tiempo, mis hijos. Es tiempo suficiente para que la hierba crezca en un camino que no se transita, para que el polvo se asiente sobre los sueños, para que el eco de las oraciones más fervientes comience a desvanecerse en el murmullo de la resignación. Lentamente, casi imperceptiblemente, la esperanza se transformó en una compasión resignada. El tono de las voces que hablaban de Mateo cambió. Ya no se hablaba de «cuando Mateo hable», sino de «pobre Mateo». Las preguntas inquisitivas sobre su progreso se volvieron suspiros de lástima. Las veladoras, aunque seguían encendiéndose, lo hacían con una luz menos brillante, con una fe que, si bien no se extinguía, sí se había cansado. Lo veía en los ojos de la gente. La chispa inicial de «un milagro es posible» se había opacado, dando paso a una aceptación silenciosa de la tragedia. La fe colectiva se había ablandado, aceptando la situación como una cruz impuesta, una de esas pruebas incomprensibles de Dios que, dicen, están más allá de nuestro entendimiento. Y en cierto modo era verdad. ¿Quién podría culparlos? Habían orado, habían esperado, habían ofrecido su ayuda. El tiempo es un ladrón insidioso de la fe, si no se le alimenta con la convicción. Pero Sofía no. Su fe se había vuelto un hierro forjado en la fragua del dolor. Una fe que, aunque a veces susurrante, nunca se apagaba. Carlos, sin embargo, el noble y trabajador Carlos, había comenzado a ceder. Vi cómo el peso del silencio de su hijo lo consumía. Lo veía en sus hombros caídos cuando venía a misa. En la forma en que sus ojos, antes tan vivos, ahora parecían contener un velo de agotamiento. Su fe, tan robusta en un principio, se había erosionado bajo el yugo de la impotencia. «Padre», me confió una tarde después de la misa, mientras el sol teñía de naranja los vitrales de la iglesia. «Ya no sé qué hacer. Sofía insiste en que San Judas nos escuchará, que es cuestión de tiempo. Pero ¿cuánto tiempo, padre? 5 años. 5 años de ver a mi hijo enjaulado en su propio cuerpo, en su propia mente. ¿Acaso Dios no ve su sufrimiento?» Su voz era un susurro ronco, apenas audible. En sus ojos vi no solo tristeza, sino una desesperación que se había incubado en las profundidades de su ser. Para Carlos, un hombre de acción, de manos encallecidas por el trabajo honesto en la construcción, la inacción, la espera pasiva, era una tortura. Su amor por Mateo era tan inmenso como el de Sofía, pero se manifestaba de manera diferente. Mientras ella buscaba respuestas en lo divino, él sentía la imperiosa necesidad de hacer algo, de mover montañas con sus propias fuerzas si era necesario. Fue entonces cuando Carlos comenzó a explorar opciones médicas más drásticas. Sus noches se volvieron una búsqueda incansable en el vasto océano de Internet, un faro de falsa esperanza en la oscuridad de su desesperación. Recuerdo que me mostró folletos, impresiones descoloridas de páginas web, con fotografías de clínicas pulcras y asépticas en Houston, en Cleveland, incluso en Alemania. Hablaban de terapias innovadoras, de neuroestimulación avanzada, de curas experimentales, para condiciones de mutismo selectivo o afasia que, aunque no eran el diagnóstico preciso de Mateo, ofrecían un tenue rayo de posibilidad. «Mira, padre», me dijo una vez, con un brillo febril en los ojos, señalando un párrafo en un papel arrugado. «Aquí dice que pueden reactivar las áreas del cerebro responsables del habla. Con cirugía, con implantes. ¿No vale la pena intentar?» Yo lo escuchaba con el corazón encogido. Sabía que esas clínicas representaban no solo una esperanza lejana, sino también una fortuna que los Rivera, a pesar de sus esfuerzos, difícilmente podrían costear. Pero el amor de un padre es un motor incansable, y Carlos estaba dispuesto a vender lo que fuera, a endeudarse de por vida, si eso le devolvía la voz a su hijo. Empezó a trabajar turnos extras, a aceptar trabajos pequeños los fines de semana. Su cuerpo se cansaba, pero su voluntad se endurecía. Esta búsqueda de soluciones terrenales chocaba frontalmente con la fe inquebrantable de Sofía, quien insistía, con una convicción que a veces parecía tosudes, en que la respuesta no estaba en la ciencia, sino en la intercesión divina. Para Sofía, la fe no era un último recurso cuando todo lo demás fallaba, sino el primer y único camino. Su conexión con San Judas Tadeo era la columna vertebral de su existencia, una relación forjada en el dolor y sostenida por la oración constante. Yo la veía cada día en la iglesia. No solo en la misa, sino en las horas de la tarde, cuando el sol se colaba por los vitrales y pintaba el interior con colores sagrados.
Ella se arrodillaba ante la imagen de San Judas, aquella figura con su medallón en el pecho y la llama sobre su cabeza, el santo de las causas imposibles. No pedía, no rogaba en el sentido tradicional, conversaba con él. «Mi San Juditas», la escuché susurrar una tarde pensando que estaba sola. «Sabes lo que siento. Sabes el dolor que llevo en el alma. He cumplido mis promesas. He venido a ti día tras día. ¿Acaso mi fe no es suficiente? ¿Acaso no merezco una señal, una esperanza para mi niño?» Sus ojos, normalmente llenos de una tristeza resignada, ardían con una intensidad que era tanto súplica como desafío. Para ella, Mateo no era un caso médico, sino un alma en silencio, y solo el Creador de las almas podía liberarlo. La idea de someter a su pequeño a cirugías invasivas, a tratamientos con nombres extraños y promesas inciertas, le parecía una traición a su fe, una falta de confianza en el poder de Dios. «Si Dios quiere que Mateo hable, lo hará», me decía. «A su manera, a su tiempo. No podemos forzar su mano con la ciencia, Carlos. Debemos esperar y confiar». Y así, mis hijos, esta tensión crecía en su hogar, silenciosa y destructiva. Se manifestaba en las miradas furtivas al desayuno, en las frases incompletas que flotaban en el aire de la cocina antes de que uno de ellos se retirara, en los suspiros que sofocaban en la oscuridad de la noche. Era un segundo silencio, más doloroso aún que el de su hijo. Mateo, en su propio mundo sin voz, parecía percibirlo. Sus dibujos, que en capítulos anteriores les comentaba, habían sido un refugio. Ahora se tornaban más oscuros, más confusos. Antes dibujaba soles con caritas sonrientes y flores multicolores. Ahora sus crayones tendían al gris y al negro. Sus figuras humanas eran sombrías, sin rostros definidos, a menudo con la boca abierta en un grito silencioso. Eran, sin duda, el reflejo de la tormenta emocional que se gestaba entre sus padres. Una tormenta que él no podía nombrar, pero que sentía con la profundidad de un niño sensible. Vi cómo Carlos volvía del trabajo, cansado y frustrado. Una vez lo escuché alzar la voz, algo raro en él. «Sofía, es nuestro hijo. ¿Vamos a quedarnos de brazos cruzados esperando un milagro que no llega? La fe no está curando a Mateo. Necesitamos hacer algo, ya». Las palabras rebotaron en las paredes de su humilde casa, y el silencio que siguió fue denso, cargado de reproches no pronunciados. Sofía, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, se refugiaba en su devocionario, susurrando oraciones, buscando en las palabras sagradas la fortaleza para sostener su convicción. Yo, como su párroco, intentaba mediar, intentaba sanar esa grieta que se abría en el corazón de su matrimonio. Hablaba con Carlos sobre la paciencia, sobre la providencia de Dios. Le recordaba que la fe no es pasividad, sino una acción del alma que se entrega con confianza. Y a Sofía le recordaba que Dios también obra a través de las manos de los hombres, a través de la ciencia, que a veces el milagro es una mente brillante descubriendo una cura, pero ellos, cada uno desde su trinchera de amor y desesperación, no podían escucharse mutuamente. La fe de uno se había convertido en la desesperación del otro y viceversa. Era un dilema terrible, uno que me hacía cuestionar, en mis propias noches de oración, la naturaleza del sufrimiento. ¿Por qué un Dios amoroso permitía tal agonía? ¿Por qué el silencio de un niño dulce se extendía tanto tiempo, devorando no solo su voz, sino la paz de su hogar? La comunidad, que al principio era un pilar de apoyo inquebrantable, ahora sentía esa fisura, y la esperanza se había vuelto un murmullo distante, un eco apenas audible. La semana previa a la kermés anual, el ambiente en casa de los Rivera se volvió insostenible. La tensión, como una cuerda estirada hasta el límite, estaba a punto de romperse. Carlos había conseguido una cita para una consulta preliminar en una clínica en Texas. Los boletos de autobús ya estaban comprados. Él había hablado con sus hermanos para pedirles prestado lo que pudiera. Era su última, desesperada esperanza terrenal. «Es un viaje de 3 días, Sofía», le había dicho con voz firme pero suplicante. «Solo vamos a escuchar. A ver si hay algo, alguna pequeña cosa que podamos hacer. Por favor». Pero Sofía se negó. Su negativa no fue un arrebato de enojo, sino una calma helada que a Carlos le dolió más que cualquier grito. «No, Carlos», le dijo, con la mirada fija en el crucifijo de la pared. «No iré. Dios tiene un plan para Mateo. No vamos a buscarlo en un hospital caro, lejos de nuestro hogar, lejos de nuestra fe. Lo buscaremos aquí, en la iglesia, donde siempre hemos encontrado consuelo». Esa noche, el silencio entre ellos fue el más pesado de todos. Carlos, frustrado hasta la médula, gritó. No gritó de ira, sino de impotencia, de la pena acumulada de 5 años. «La fe no está curando a nuestro hijo, Sofía. No podemos seguir sentados esperando que un santo baje del cielo. Necesitamos una solución. Ahora».
Tu fe ciega nos está impidiendo salvar a Mateo. Esas palabras, duras y desgarradoras, hirieron a Sofía en lo más profundo de su ser. Tocaron la herida más sensible. La duda latente que, a pesar de su inquebrantable devoción, a veces se asomaba en los rincones más oscuros de su alma. Ella no respondió. Simplemente se levantó de la mesa de la cocina, donde apenas habían tocado la cena, y sin decir una palabra, se puso su rebozo y salió. Su destino era el único refugio que conocía, el único lugar donde su fe no era cuestionada, donde su dolor era comprendido por una presencia más grande que ella misma. Esa noche, cuando Sofía vino a la iglesia, no llegó a misa ni a una devoción pública. Llegó mucho después del anochecer, cuando la iglesia estaba en penumbra, iluminada solo por las luces tenues del altar y las veladoras que aún parpadeaban. Yo estaba allí, preparando las lecturas para el día siguiente, inmerso en mis propias reflexiones sobre el sufrimiento y la esperanza. La vi entrar, una figura pequeña y solitaria que parecía cargar el peso del mundo sobre sus hombros. Sus pasos eran lentos, arrastrados, como si cada movimiento le costara un esfuerzo titánico. Se arrodilló ante la imagen de San Judas Tadeo, su santo patrón, el intercesor de las causas imposibles. Su postura no era de súplica, sino de derrota, de una entrega exhausta. La vi desplomarse, el rebozo cubriéndole la cabeza como un sudario. No pedía la voz de su hijo, ya no le quedaban fuerzas para eso. Su oración, que escuché en la quietud de la noche, susurrada entre sollozos que le rompían el pecho, fue diferente, la más honesta y desgarradora que jamás he escuchado. «Santo patrón», susurró con la voz quebrada, «ya no te pido que hable, ya no te pido un milagro de voz. Estoy cansada, mis Sanjuditas, estoy rota. Mi esposo me reprocha, la gente me mira con lástima, y mi corazón ya no sabe si es fe o terquedad lo que me sostiene. Solo te pido una señal, muéstrame que nos escuchas. Muéstrame que no estoy equivocada, que no estoy sola en esto. Dame una señal, mi santo. Dame una señal, o mi propia fe morirá con el silencio de mi hijo». Fue el último grano de mostaza de una fe al borde del abismo. Una oración no de exigencia, sino de una desesperación tan profunda que buscaba no la solución, sino la mera confirmación de una presencia, de un oído divino que no se hubiera ensordecido ante su clamor. Era la rendición de una madre agotada, el ruego de un alma que se sentía abandonada, pero que se aferraba con las últimas briznas de su ser, a la esperanza de que, de alguna manera, en algún lugar, alguien la estaba escuchando. Y fue precisamente en ese abismo, en esa noche de desolación y ruego, donde el telón de lo que la gente consideraba normal comenzaría a descorrerse. Las horas previas a la kermés, la agitación del pueblo, los preparativos de la fiesta que contrastaban con la oscuridad en el alma de Sofía, todo convergía hacia un punto. Lo que se avecinaba no sería una respuesta clara y reconfortante a su súplica, no de la manera que ella esperaba. La fe, a veces, se manifiesta de formas incomprensibles, y la respuesta a una oración desesperada puede llegar vestida de caos, de confusión, incluso de lo que a primera vista parece una calumnia. El silencio de 5 años estaba a punto de romperse, y su estallido resonaría mucho más allá de las expectativas de todos. Ah, sí, mis queridos hijos. El corazón de nuestra pequeña comunidad, aquí en las afueras bulliciosas de nuestra magnífica Ciudad de México, latía al ritmo de las vidas entrelazadas de sus gentes, como los hilos de un tapiz venerable, cada uno esencial para la integridad del conjunto. Había alegría en las bodas, vibrante y contagiosa, que hacía resonar las campanas de la iglesia con un entusiasmo casi juvenil. Había consuelo en los duelos, un abrazo colectivo que mitigaba la soledad del luto, y recordaba a los afligidos que no estaban solos en su pena. Y había sobre todo una silenciosa solidaridad en los momentos de tribulación, como lo era el silencio de Mateo, un mutismo que, a pesar de su particularidad, se había convertido en una carga compartida, una sombra tenue que se cernía sobre los corazones de todos. Pero había también, en el tejido mismo de nuestra vida diaria, figuras que brillaban con una luz propia, anclas de virtud y ejemplo, cuya presencia tranquilizaba y elevaba el espíritu de todos. Eran como los pilares invisibles de nuestra fe comunitaria, la prueba viviente de que la gracia de Dios podía florecer en la cotidianidad. Y si había una familia que encarnaba esa quietud y ese respeto, esa dignidad serena que inspiraba confianza y admiración, eran los Morales. Era, de hecho, imposible hablar de la familia Rivera, de su dolor y su lucha, de la angustia que roía las entrañas de su hogar, sin hablar de los Morales, porque eran, en muchos sentidos, su imagen en un espejo. Un espejo, sin embargo, que reflejaba no la congoja y la desesperación, sino una serena prosperidad, fruto de un trabajo honesto y una fe que, a ojos de todos, parecía inquebrantable, una fe tan sólida como la roca sobre la que se asienta nuestra iglesia.
Mientras que los Rivera lidiaban con la angustia que carcomía la fe de Carlos, un hombre que se debatía entre la impotencia y la búsqueda de soluciones terrenales y ponía a prueba la inquebrantable devoción de Sofía, quien se aferraba a la esperanza divina con la tenacidad de una enredadera. Los Morales eran el pilar de la normalidad, la evidencia palpable de que una vida de trabajo honesto y piedad podía florecer en la abundancia de la gracia. Eran el contrapunto necesario, un recordatorio constante de la bondad de Dios manifestada en la prosperidad y la virtud. Don Ricardo Morales, el padre, era un hombre robusto, de hombros anchos y manos enharinadas, marcadas por décadas de laborioso oficio, pero de corazón tan blando y generoso como la miga de su mejor bolillo. Era el panadero del pueblo, y su pan, con su corteza crujiente que se deshacía con un murmullo al morderla, y su miga suave y aireada, no era solo un alimento para el cuerpo hambriento, sino, para muchos de nosotros, un consuelo para el alma. Pienso en las mañanas frías, cuando el aroma dulce y terroso del pan horneándose se escurría por las rendijas de la panadería, despertando a las calles aún dormidas con una promesa de calor y sustenance. Era el olor de nuestro pueblo, el aliento de nuestro día. Yo mismo, en mis años más jóvenes, solía pasar por allí después de la misa matutina, y don Ricardo siempre me recibía con una sonrisa amplia, el rostro empolvado de harina, y me ofrecía una concha recién salida del horno, que se derretía en la boca como una bendición. Su pan no alimentaba solo a los cuerpos, sino a los espíritus, uniendo a la comunidad en un ritual diario tan antiguo como la humanidad misma. Su fe, menos vocal que la de Sofía pero igualmente profunda, se horneaba en cada hogaza, en cada pieza de pan dulce que entregaba con una amabilidad inquebrantable. Su esposa, doña Elena, era el alma dulce y silenciosa detrás del mostrador, siempre con una sonrisa afable que le iluminaba el rostro, y una palabra amable y oportuna para cada cliente. Una mujer cuya fe se manifestaba no en grandes gestos, sino en cada pequeño acto de servicio humilde y desinteresado. Era la calma personificada. Observaba yo cómo envolvía el pan con una delicadeza casi irreverente. Cómo escuchaba las pequeñas quejas o alegrías de las clientas con una paciencia infinita, cómo sus ojos, llenos de comprensión, ofrecían más consuelo que 1000 sermones. Era la encarnación de la bienaventuranza de los mansos, una presencia que irradiaba paz, como el suave murmullo de un arroyo en un día caluroso. Su silencio no era el de Mateo, un silencio de ausencia, sino un silencio de plenitud, de una vida interior rica y una fe inquebrantable que no necesitaba ser proclamada, sino que se vivía en cada respiro, en cada mirada, en cada gesto de sus manos cuidadosas. Recuerdo como siempre tenía una palabra de aliento para las madres preocupadas, o un dulce para los niños traviesos, una pequeña caricia de bondad que hacía que la panadería de los Morales fuera más que un simple negocio, era un santuario de la vida cotidiana. Y luego estaba David. David Morales. Tenía entonces 17 años, y era, sin lugar a dudas, el orgullo de nuestra comunidad. No solo de sus padres, cuyo amor y admiración eran evidentes en cada gesto y en cada mirada que le dedicaban, sino de todos nosotros que lo habíamos visto crecer desde niño, correteando por el atrio de la iglesia, sus rodillas llenas de tierra por alguna caída o juego, hasta convertirse en el joven apuesto y responsable que era. Un muchacho de estatura espigada, con una melena oscura que caía sobre sus ojos expresivos, siempre alerta, siempre amables. David era el tipo de joven que uno desearía para sí mismo o para sus hijos. Trabajador, respetuoso con los ancianos y sus enseñanzas, con esa chispa de nobleza en los ojos que solo los corazones puros poseen. Una luz que no se apagaba ni siquiera en los momentos de cansancio o frustración. Su presencia era como una brisa fresca en una tarde calurosa, trayendo consigo una sensación de esperanza y de promesa para el futuro de nuestra gente. Después de la escuela, se apresuraba a la panadería de su padre, donde aprendía el oficio con una dedicación que rara vez se ve en los jóvenes de hoy, a menudo distraídos por los ruidos y las modas del mundo moderno. David, sin embargo, parecía encontrar una profunda satisfacción en el ritmo ancestral de la masa que crecía, del horno que transformaba el trigo en sustento. Sus manos, ya expertas a su corta edad, amasaban la masa con la misma delicadeza y reverencia con la que trataba a las personas, como si supiera que en cada ingrediente, en cada toque, había una chispa de lo divino. Podía verlo a través del cristal de la panadería, sus músculos jóvenes trabajando al compás de una melodía interna, el polvo de harina salpicando su rostro, pero una expresión de concentración y satisfacción en sus ojos. No era raro verlo en la madrugada, mucho antes del amanecer, cuando el cielo aún era una manta de terciopelo oscuro salpicada de estrellas titilantes, encendiendo el horno junto a su padre, con el dulce aroma del pan recién hecho impregnando las calles aún dormidas del pueblo. Una fragancia que anunciaba un nuevo día, una nueva oportunidad,
una nueva bendición. Era el primer despertar sensorial de nuestra comunidad, un regalo olfativo que nos preparaba para la jornada. Pensaba yo, observándolo, que en David se veía la dignidad del trabajo, la belleza del esfuerzo que no busca recompensa inmediata, sino la satisfacción de una labor bien hecha y un servicio a la comunidad. Pero su servicio, mis queridos hijos, no terminaba allí. David era también uno de nuestros acólitos más devotos, un servidor del altar cuya presencia era un bálsamo para mi propia alma. Cada domingo lo veía servir en el altar durante la misa, vestido con su sotana negra y su sobrepelliz blanco, con una reverencia que iba más allá de la mera formalidad o de la obligación. Sus movimientos eran pausados, meditados. Cada paso que daba resonaba con un propósito sacro, como si cada cirio que encendía, su luz parpadeante reflejándose en sus ojos concentrados, cada vinajera que ofrecía con la gracia de un ritual antiguo, fuera un acto de oración silenciosa, una ofrenda personal a Dios. Su voz, clara y firme, respondía a mis letanías con una convicción que me hacía pensar que, si Dios llamara a uno de mis jóvenes a su servicio, si la vocación sacerdotal se manifestara en alguna alma de esta parroquia, David sería el primero en responder. Veía en él una profunda conexión con lo sagrado, un respeto innato por el misterio de la Eucaristía, una pureza de intención que no siempre se encuentra en los jóvenes de su edad, y que, a menudo, los adultos perdemos con el trajín del mundo. Su devoción no era para ser vista por los hombres, sino que emanaba de lo más profundo de su ser, una conversación íntima con el Creador. Él no buscaba el reconocimiento o la alabanza de los feligreses. Su piedad era inherente, intrínseca a su naturaleza, una luz que emanaba de su interior y que iluminaba de manera sutil y sin pretensiones a quienes estaban a su alrededor. Era como el suave resplandor de una vela en la oscuridad, que guía sin deslumbrar, que calienta sin quemar. Los feligreses lo admiraban con una reverencia casi filial, y las madres, con una mezcla de orgullo y esperanza, lo ponían como ejemplo a sus propios hijos, recordándoles las virtudes de la dedicación, la humildad y el servicio. Era, en resumen, la encarnación de la buena juventud, la promesa de un futuro brillante y virtuoso para nuestra parroquia, un modelo a seguir en un mundo cada vez más confuso y materialista. Su presencia me llenaba de una esperanza tranquila, la certeza de que la gracia de Dios continuaba obrando milagros en los corazones de los más jóvenes. Pero lo que hacía a David verdaderamente excepcional, y lo que grabó su imagen en mi corazón para siempre con una ternura indeleble, era su relación con el pequeño Mateo. En un mundo donde la mayoría de los niños, con su franqueza inocente pero a menudo cruel, y a veces incluso los adultos, con su incomodidad y su torpeza, se sentían incapaces o incómodos de conectar con el silencio de Mateo, de tender un puente sobre ese abismo de palabras no dichas, David era diferente. Él era el único, mis queridos hijos, el único amigo verdadero de Mateo. Un faro de comprensión en la niebla de su mutismo. Los demás, con la mejor de las intenciones, a menudo se acercaban a Mateo con una mirada de compasión que, sin quererlo, lo hacía sentir más su diferencia, o con preguntas ansiosas que chocaban contra su silencio como olas contra una roca. David, en cambio, no buscaba llenar el vacío, sino habitarlo junto a él. Los veía a menudo. Mis ojos de párroco, acostumbrados a observar las almas de mi rebaño, se posaban con especial ternura en esa escena que se repetía casi a diario, un ritual de amistad silenciosa. Ya fuera en el atrio de la iglesia, bajo la sombra generosa y fragante del viejo jacarandá, cuyas flores moradas caían como un manto real sobre el suelo, o en los bancos de madera gastada frente a la puerta principal, donde los ancianos solían sentarse a contemplar el ir y venir del pueblo, David se sentaba con Mateo. No hablaban. No era necesario. David había aprendido el lenguaje del alma de Mateo, un lenguaje hecho de miradas cómplices, de pequeños gestos que solo ellos dos descifraban, de la presión suave de una mano que ofrecía consuelo y compañía, de la manera en que Mateo sostenía su lápiz, con una concentración casi febril que revelaba mundos internos. Era como si hubieran construido un universo propio, inaccesible a los demás, donde el silencio no era una barrera, sino el lienzo sobre el que pintaban su comunicación. Yo mismo, con toda mi experiencia y mi deseo de acercarme a Mateo, a menudo me encontraba torpe, buscando las palabras correctas que nunca llegaban, intentando descifrar sus gestos sin lograrlo del todo. Pero David, con una facilidad asombrosa, parecía fluir en ese mismo lenguaje, como si fuera su dialecto materno. Recuerdo un día en particular. Era una tarde soleada de primavera, el aire tibio y perfumado por las flores de los jardines cercanos. Mateo, con sus grandes ojos tristes, que parecían contener la melancolía de un mundo entero,
Estaba dibujando febrilmente en un cuaderno desgastado por el uso, sus páginas llenas de trazos que, como ya les he dicho, se habían vuelto más sombríos con el tiempo. Pero esa tarde había algo diferente en la intensidad de su concentración. David estaba sentado a su lado, en el mismo banco de madera que crujía suavemente bajo su peso, en silencio, observando cada trazo del lápiz de Mateo. No lo interrumpía con preguntas inquisitivas, no intentaba adivinar los significados ocultos de sus figuras sin rostro, simplemente estaba. Su presencia era un ancla tranquila, un espacio seguro donde Mateo podía ser el mismo sin la presión de tener que explicar o justificarse. En sus manos, David sostenía un trozo de pan dulce, quizá un moño o una oreja, recién salido de la panadería, y de vez en cuando, con un gesto suave y casi imperceptible, le ofrecía un pedacito a Mateo, quien lo tomaba con una leve sonrisa, una efímera chispa de alegría en sus ojos que raramente se veía, sin romper su profunda concentración en el dibujo. Era un intercambio de almas, un diálogo sin palabras tan profundo y significativo como cualquier conversación elocuente, un testimonio de la comunión que la amistad verdadera podía alcanzar. Otras veces, los encontraba jugando ajedrez en un pequeño tablero portátil que David siempre llevaba consigo, como un tesoro sagrado. Era una imagen conmovedora que me arrancaba un suspiro de asombro y admiración. Allí estaban, el joven de 17 años y el niño mudo, inmersos en el antiguo juego de la estrategia y el ingenio. David, con su paciencia infinita, esperando a que Mateo moviera su pieza, su mirada fija en el tablero, pero con una atención plena hacia el niño, nunca apresurándolo con gestos de impaciencia, nunca frustrándose por el tiempo que le tomaba al niño decidirse. Mateo, por su parte, parecía encontrar en David una especie de refugio seguro, un puerto donde su silencio no era un impedimento para la interacción, sino una forma más de comunicación, un espacio donde el tiempo se dilataba a su propio ritmo. Yo observaba y pensaba, qué grande es el amor de Dios que se manifiesta a través de la paciencia de un joven, de su capacidad de entregarse al otro sin esperar nada a cambio. David no veía la mudez de Mateo como una barrera que los separaba, sino como una característica más de un amigo a quien apreciaba profundamente, una parte intrínseca de su ser que aceptaba sin reservas. Su amistad era un bálsamo para el corazón de Mateo, una fuente de consuelo y aceptación que ni Sofía ni Carlos, en su angustia y en su desesperado intento por encontrar una cura, podían ofrecer de la misma manera. Ellos amaban a Mateo, claro, pero su amor estaba teñido por el dolor de su condición, por el anhelo de que el niño fuera normal. David, en cambio, amaba a Mateo tal como era, sin condiciones, sin expectativas de cambio. En las palabras de David, o mejor dicho, en su ausencia de palabras frente a Mateo, había una comprensión que trascendía lo ordinario, un eco de la caridad pura que San Pablo describe. Mientras la mayoría de nosotros nos esforzábamos por llenar el silencio de Mateo con preguntas ansiosas, con intentos fallidos de adivinar sus pensamientos, con la pesadez de nuestras propias frustraciones y deseos de curación, David aceptaba ese silencio como parte de la esencia de Mateo. Era como si su amistad estuviera tejida con hilos de aceptación incondicional y una empatía pura, que no necesitaba de la palabra hablada para florecer, que se nutría de la presencia, de la escucha atenta del corazón. Mateo, a su lado, parecía más tranquilo, sus hombros menos encogidos por la carga de su condición, sus ojos menos ensombrecidos por la tristeza. Era una relación casi sacramental, un testimonio silencioso de cómo el amor genuino puede conectar dos almas más allá de cualquier limitación. Un espejo de la forma en que Dios nos ama, no por lo que hacemos, sino por lo que somos. Pensaba yo en mis momentos de reflexión solitaria en la sacristía. Cuán rara era esa virtud en un joven de 17 años. Esa paciencia, esa bondad casi santa, no era algo que se aprendiera en los libros de catecismo ni se enseñara en la escuela. Era un don, una gracia infundida por el Espíritu Santo, o quizás el resultado de una educación familiar ejemplar, nutrida por el amor de sus padres y la fe inquebrantable que respiraban en su hogar. David no solo era bueno, era intrínsecamente bueno, con una pureza de corazón que lo hacía destacar no solo entre la juventud de su edad, sino incluso entre muchos adultos. No era una bondad ostentosa, de esas que buscan la alabanza o el reconocimiento público, sino una bondad que simplemente era, tan natural como el aire que respiraba, tan espontánea como el brote de una flor en primavera. Por todo esto, mis queridos hijos, por la imagen intachable de David, por su corazón puro y su servicio desinteresado a Dios y a los hombres, la idea de que pudiera ser siquiera sospechoso de cualquier maldad, de cualquier acto que pudiera herir a alguien, era simplemente impensable, una contradicción en los términos mismos de su ser. Era más que una simple incredulidad, era una afrenta a la moral, una bofetada a la fe que teníamos en la bondad humana, especialmente la de nuestros jóvenes.
Era como si los cimientos mismos de nuestra comprensión de lo que era justo y verdadero pudieran resquebrajarse bajo la fuerza de una acusación tan inverosímil. La bondad de David, su reputación de un hijo ejemplar, su amistad incondicional con Mateo, lo convertían en el último ser en el mundo al que uno podría imaginar vinculado a algo oscuro, a algo que pudiera dañar a ese niño al que protegía con su sola presencia, con la quietud de su amistad. Así, mis queridos, la escena que se avecinaba, esa escena de la kermés que ya les he esbozado con tanto dolor en mi corazón, no solo sería el estallido del silencio de Mateo, un evento en sí mismo milagroso y asombroso, sino también una prueba de fuego para la fe de todos en la bondad inherente del ser humano y de un joven en particular. La acusación, cuando llegara de los labios del niño mudo, no sería solo una palabra chocante que helaría la sangre de todos los presentes y haría temblar los pilares de nuestra pequeña comunidad, sino lo que, en el fondo de nuestros corazones, se sentiría como una verdadera blasfemia contra la inocencia y el buen corazón que David representaba para todos nosotros. La comunidad entera, acostumbrada a ver en él un ejemplo de virtud, un modelo de piedad y servicio, se preparaba, sin saberlo, para una prueba que sacudiría no solo a las familias directamente involucradas, los Rivera y los Morales, sino la confianza misma en aquello que creíamos conocer sobre el bien y el mal, sobre la justicia y la injusticia. Y en ese contexto de fe inquebrantable en la pureza de David, en su alma noble y su corazón generoso, el golpe sería aún más devastador. Una herida profunda en el espíritu de nuestro pueblo. La ironía de un milagro que se presentaba bajo el velo de una calumnia era un enigma que solo la sabiduría divina podría desenmascarar. Ay, hermanos míos, si bien el corazón de nuestra comunidad estaba preparado para defender la pureza de David Morales, como si se tratara de un dogma inquebrantable, no lo estaba para la profunda grieta que la desesperación había tallado ya en el hogar de los Rivera. La ironía de aquella calumnia inminente, que aún no sabíamos calumnia, palidecía en comparación con la herida abierta en la fe de Carlos y Sofía, una herida que yo, como su párroco y confidente, sentía cada día más profunda y más difícil de sanar. La semana previa a la kermés anual de la parroquia, el aire en casa de los Rivera se había vuelto tan denso y pesado como el incienso en el Viernes Santo, pero sin su promesa de redención. Era un silencio diferente al de Mateo, más estridente y en muchos sentidos más doloroso. No era la ausencia de sonido, sino la ausencia de conexión, la erosión paulatina de la esperanza compartida que había sido el cimiento de su matrimonio. 5 años es un tiempo muy largo para mantener un dolor en vilo, para sostener una fe que parece no encontrar eco en el cielo. Yo los visitaba a menudo, no solo como sacerdote, sino como un amigo viejo, un confidente al que ambos recurrían a veces por separado, como dos ríos que, aunque nacidos de la misma montaña, habían tomado cauces distintos en su descenso hacia el Valle de la Resignación. Carlos, con sus manos de carpintero acostumbradas a dar forma y vida a la madera, ahora se sentía inútil. Había agotado las vías terrenales conocidas, los especialistas locales, las terapias alternativas, los rituales que la gente bien intencionada sugería, desde hierbas hasta curanderos. La ciencia aquí en México había levantado sus hombros, y la fe, para él, parecía haber cerrado sus oídos. Padre Juan, me dijo una tarde Carlos, sus ojos hundidos y su voz quebrada, más por el cansancio que por el rencor. Sofía sigue aferrada a ese bendito San Judas Tadeo como si fuera la única medicina. ¿Pero qué hemos logrado? Otros 5 años de silencio. Mateo sigue mirándonos con esos ojos de súplica, pero sin voz. No puedo seguir así, viendo cómo se nos va la vida, cómo se nos va nuestro hijo, aferrados a una promesa que no llega. Su frustración era palpable, una losa que lo aplastaba. Había comenzado a investigar clínicas en el extranjero, lugares lejanos con nombres impronunciables, en Houston, en Europa, donde prometían métodos experimentales, tratamientos de vanguardia que sonaban más a ciencia ficción que a medicina. Eran opciones carísimas, que implicaban vender todo lo que tenían, hipotecar su futuro, pero para Carlos se habían convertido en su único ancla en un mar de desesperación. Si hay una posibilidad, por remota que sea, en este mundo, quiero agotarla. No puedo sentarme y esperar. Sofía, por su parte, era un roble. No, un sauce que se doblaba, sí, pero nunca se rompía. Su fe era de una naturaleza distinta, no negociable. Para ella, San Judas Tadeo no era una imagen de yeso, sino un intercesor vivo, un compañero en su calvario. Ella lo veía como el puente entre su dolor terrenal y la misericordia divina. Padre, Carlos no entiende. Me confió en el confesionario, su voz suave, casi un susurro ahogado por el pañuelo que oprimía en sus manos. No es falta de fe, lo sé. Es desesperación, una forma distinta de rezar. Pero la respuesta no está en esas máquinas frías, Padre. No está en que le abran la cabeza a mi niño. Está aquí, en la mano de Dios, en la intercesión de nuestros santos.
Su mirada, normalmente llena de una dulzura inagotable, ahora tenía un matiz de cansancio, de una paciencia que se estiraba hasta el límite. Si Dios permite esto, Padre, es por algo. Mi fe me dice que Él tiene un plan, un tiempo perfecto. ¿Quiénes somos nosotros para apresurarlo con la ciencia humana? Esta tensión, esta brecha cada vez más ancha entre el pragmatismo desgarrado de Carlos y la fe inquebrantable de Sofía, se había convertido en un segundo silencio en su hogar. Un silencio cargado de resentimiento no expresado, de miradas esquivas, de noches en vela en camas separadas. Mateo, con su sensibilidad de niño atrapado, lo sentía. Sus dibujos, que antes eran su única ventana al mundo, ahora reflejaban esta oscuridad. Figuras borrosas, trazos confusos, sombras que bailaban en rincones oscuros de la hoja. A veces, un pequeño punto que era él mismo, diminuto, entre dos figuras grandes y opuestas. La noche del jueves, solo 2 días antes de la kermés, la olla a presión de su convivencia finalmente estalló. Yo no estuve allí, pero Sofía me lo relató después, con una voz desprovista de emoción, como si estuviera recordando un sueño ajeno. Carlos había llegado de trabajar, agotado, y había encontrado a Sofía empacando las pocas cosas de Mateo en una maleta pequeña, una maleta que, según ella, era para llevarlo a la casa de su hermana mientras arreglaban las cosas. Pero Carlos vio en ella el símbolo de una retirada, de una negativa a enfrentar la realidad médica que él tanto anhelaba. Sofía, por el amor de Dios, ¿qué haces? No puedes seguir así. No podemos seguir así. Su voz, normalmente tan mesurada y tranquila, vibró con una rabia contenida que yo jamás le había escuchado. Sofía, con la espalda vuelta hacia él, respondió con una calma escalofriante, la calma de quien ha llegado al límite. Estoy haciendo lo que tengo que hacer, Carlos. Si no podemos estar de acuerdo en cómo salvar a nuestro hijo, al menos no podemos seguir haciéndole daño con nuestras peleas. Fue entonces cuando Carlos, con una desesperación que le ahogaba, soltó las palabras que perforaron el corazón de Sofía. No fueron gritadas con furia, sino con la rabia silenciosa y aplastante de la derrota. ¿Salvarlo? ¿Salvarlo cómo, Sofía? ¿Rezándole a una estatua? 5 años, Sofía. 5 años de rosarios, de novenas, de promesas, y Mateo sigue mudo. Tu fe no lo está curando, Sofía. Tu fe no está haciendo nada. El silencio que siguió a esas palabras fue más atronador que cualquier trueno. No hubo réplica de Sofía, no hubo gritos, solo el sonido de la maleta que ella soltó, cayendo al suelo con un golpe sordo. Y sus lágrimas, que finalmente se desbordaron, no en un sollozo histérico, sino en un silencioso torrente que le surcaba las mejillas, limpiando el polvo de la fatiga acumulada. Esa noche, Sofía no empacó la maleta. Esa noche vino a la iglesia. Llegó después del anochecer, cuando la luz dorada del crepúsculo se había desvanecido y solo quedaban las sombras danzando con el tenue parpadeo de las veladoras. La encontré arrodillada en la última banca, su figura pequeña y encorvada, casi invisible en la penumbra del templo. No hizo ruido al entrar, no me vio al principio. Yo estaba en mi reclinatorio, rezando el oficio de la noche, y sentí su presencia más que verla. El aire de la iglesia estaba fresco, con ese olor inconfundible a cera quemada, a incienso antiguo, a la quietud de siglos de oración. Cuando finalmente me acerqué, su rostro estaba bañado en lágrimas, pero su mirada ya no era la de la mujer devastada por la discusión con Carlos. Había algo diferente, una determinación fría y dolorosa, como la de un soldado que ha decidido librar su última batalla. Padre Juan, susurró, su voz ronca por el llanto. Necesito hablar con él, a solas. Y señaló con un movimiento de cabeza hacia el altar lateral, donde reposaba la imagen de San Judas Tadeo, adornada con flores frescas y una docena de veladoras encendidas que proyectaban sombras alargadas y danzarinas sobre la pared. La dejé sola. Sabía que no necesitaba palabras de consuelo de mi parte en ese momento, sino el silencio sagrado para confrontar a Dios en su propio terreno. Me retiré a la sacristía dejando la puerta entornada, y desde allí, como un guardián silencioso, la observé. Sofía se puso de pie con una lentitud casi ritual. Caminó hacia la imagen de San Judas con pasos firmes, pero cargados de un peso invisible. Se arrodilló, no con la humildad sumisa de otras veces, sino con la urgencia de una última súplica. Sus manos, que siempre habían encontrado refugio en el rosario, ahora estaban desnudas, crispadas sobre el mármol frío del reclinatorio. Se inclinó apoyando la frente contra el frío altar, y permaneció así por lo que parecieron largos minutos. El único sonido era el crepitar de las veladoras y, ocasionalmente, un gemido ahogado que lograba escapar de sus labios. Finalmente levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero fijos en la efigie del santo patrón de las causas imposibles. Y lo que siguió fue la oración más honesta y desgarradora que jamás he escuchado.
no solo porque fui testigo de ella, sino porque era el testimonio de un alma al borde del abismo de la fe. No le pidió que su hijo hablara, no le suplicó por un milagro de voz. Su ruego era más profundo, más íntimo. Era una exigencia de una señal, de una confirmación de que su existencia, su sufrimiento, su amor de madre no estaban siendo ignorados. Santo patrón, susurró, y cada palabra era un esfuerzo titánico. Ya no te pido que hable, ya no sé qué pedirte, San Juditas. Lo he pedido todo, lo he ofrecido todo. He rogado por su voz, por su curación, por mi paz, por la paz de Carlos, por la de nuestro hogar. Su voz se quebró, pero se recompuso con una fuerza nueva, una fuerza nacida de la desesperación más pura. Ahora solo te pido una cosa. Hubo una pausa, un aliento que parecía dolerle. Muéstrame que nos escuchas. Muéstrame que no hemos estado rezando al vacío. Dame una señal, San Juditas, una señal, la que sea, porque si no hay respuesta, si no hay un eco en mi alma que me diga que tú estás ahí, que Dios nos mira, entonces, Padre, y su mirada se desvió un instante hacia mí, aunque yo estaba oculto en la penumbra, como si me hablara a mí, pero su ruego era para el santo. Entonces mi propia fe morirá con el silencio de mi hijo. Fue el último grano de mostaza de una fe al borde del abismo. La oración de una madre que había agotado todas sus reservas, que ya no pedía un favor, sino una confirmación de la existencia de aquello en lo que había creído toda su vida. No era una amenaza a Dios, no, hermanos. Era una súplica nacida de una honestidad brutal, la confesión de un alma al límite de su capacidad para seguir creyendo ciegamente. Era la oración de quien, aún en la oscuridad más profunda, busca una chispa, un diminuto rayo de luz que le recuerde que no está sola, que no está desamparada. Era la oración de una mujer dispuesta a soltarlo todo, incluso su fe, si no encontraba una razón para aferrarse a ella. Y yo, que he escuchado miles de oraciones en este confesionario y en este altar, puedo asegurarles que ninguna me ha conmovido tanto como aquella, en su cruda y sagrada desesperación. Yo no supe qué pensar ni qué sentir en aquel momento. Mi corazón de sacerdote se encogió, temiendo por ella, por el vacío que la falta de esa señal podría dejar en su alma. ¿Cómo se recupera uno de la muerte de la propia fe? ¿Qué queda de un ser humano cuando su último ancla se suelta? Pero también había en mí una especie de sobrecogimiento, una sensación de estar presenciando un momento verdaderamente sagrado. Una oración así tan pura en su vulnerabilidad, tan desgarradora en su franqueza, no podía, no debía, pasar desapercibida a los ojos de Dios. Era una fe que, aunque al borde de la ruptura, era más fuerte en su honestidad que cualquier fervor ciego. Y así, en la quietud de aquella noche, el último aliento de Sofía se elevó, como un incienso, hacia el cielo silencioso, a la espera de una respuesta que, en su misteriosa providencia, tomaría una forma que nadie, ni ella, ni yo, ni toda nuestra humilde parroquia, podría haber imaginado jamás. El último aliento de Sofía se elevó, como un incienso, hacia el cielo silencioso, a la espera de una respuesta que, en su misteriosa providencia, tomaría una forma que nadie, ni ella, ni yo, ni toda nuestra humilde parroquia, podría haber imaginado jamás. Y esa respuesta, mis queridos hermanos, llegó con el estruendo de un trueno en un día soleado, una revelación que primero pareció una catástrofe, y luego, solo después, se reveló como la más tierna y urgente de las misericordias. Era la kermés anual, el corazón latente de nuestra comunidad de San Miguel Arcángel. La plaza estaba rebosante de vida, un torbellino de colores vibrantes y el delicioso aroma a antojitos mexicanos. El aire vibraba con la música del mariachi, el grito jocoso del pregonero de la lotería y la risa cristalina de los niños que perseguían globos de helio. El olor a esquites con chile y limón se mezclaba con el dulzor de los churros y el profundo, reconfortante aroma a pozole que emergía de las ollas humeantes. La gente, mis feligreses, se movía entre los puestos, saludándose con abrazos efusivos, con el espíritu de camaradería que solo una comunidad pequeña y unida puede generar. Yo estaba cerca del puesto de aguas frescas, observando la escena con el corazón henchido de una serena alegría. Ver a mi gente tan feliz, tan viva, era uno de los grandes consuelos de mi vocación. Entre la multitud, vi a Sofía y Carlos, sus rostros marcados por los últimos años, pero aquella tarde, por primera vez en mucho tiempo, Sofía tenía un atisbo de algo parecido a la esperanza en sus ojos. Se había puesto su mejor rebozo, uno con bordados de vivos colores que contrastaban con la palidez de su rostro. Carlos, a su lado, sostenía la mano de Mateo, quien, con sus ojos grandes y expresivos, absorbía cada detalle del vibrante espectáculo. El niño, a sus 9 años, se veía más frágil que nunca, como una ramita delgada en medio de un torbellino de hojas. Pero por alguna razón, hoy parecía haber una chispa diferente en su mirada. El puesto de la tómbola, siempre popular,
Estaba rodeado de niños impacientes. De pronto, el bullicio que me envolvía comenzó a desvanecerse, como si el volumen del mundo se hubiera bajado de repente. No fue un silencio instantáneo, sino una pausa gradual, un hilo de sonido que se deshilachaba hasta desaparecer. Mi mirada, casi sin querer, se dirigió hacia el centro de la plaza, donde Mateo estaba de pie, ahora solo, sin la mano de su padre. Su pequeño cuerpo, que por años había sido un recipiente para un silencio inquebrantable, se erguía con una determinación que nunca antes le había visto. Fue como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El pregonero de la lotería detuvo su grito a mitad de una C. La orquesta de mariachi dejó en el aire una nota sin resolver, y la risa de los niños se congeló en sus labios. Todo el torrente de vida de la kermés se detuvo, paralizado por la visión de Mateo, de pie, en el centro de ese universo festivo. Y entonces sucedió. Mateo, con una lentitud que me pareció una eternidad, levantó su dedo. Su mano temblaba levemente, pero su brazo se extendía con una fuerza que no se correspondía con su frágil complexión. Sus ojos, los mismos ojos que por años habían implorado ayuda en silencio, se fijaron en un punto. Siguiendo su mirada, vi que apuntaba directamente a David Morales, el hijo del panadero, que en ese momento estaba ayudando a servir atole en uno de los puestos. El aire se volvió espeso, cargado de una expectativa aterradora. El corazón me dio un vuelco. No podía entender lo que estaba sucediendo, pero mi alma de párroco, curtida por años de ver milagros pequeños y tragedias grandes, me gritaba que algo trascendental estaba a punto de ocurrir. Y Mateo habló. La voz. Dios mío. La voz. No era el murmullo ahogado que uno podría esperar de alguien que no ha usado sus cuerdas vocales en 5 años. Era rasposa, sí, áspera como la tierra seca, pero poseía una claridad, una resonancia que cortó el aire con la precisión de un cuchillo. Una sola palabra, una palabra que golpeó a la comunidad con la fuerza de un rayo. Culpable. El silencio que siguió a esa palabra fue tan profundo, tan absoluto, que se sintió como una herida abierta en el corazón de la plaza. Los aromas se desvanecieron. Los colores se opacaron, el mundo entero se redujo a la imagen de Mateo, con su dedo extendido, y David Morales, paralizado, con una jarra de atole aún en la mano, su rostro joven, antes rosado por el calor y la actividad, ahora pálido como la cal. Mi mente luchaba por procesarlo. ¿Mateo? ¿Hablando? Después de tantos años, tantas oraciones, tantos rosarios, tantas novenas. Pero, ¿culpable? ¿Dirigido a David, el muchacho más amable y servicial de nuestra parroquia? Mi cerebro de sacerdote, habituado a buscar el bien y la luz en cada manifestación de lo divino, se sintió desorientado, como si la brújula de mi fe de repente apuntara en una dirección incomprensible. La gente comenzó a susurrar, un murmullo que creció rápidamente hasta convertirse en un clamor. Acusaciones veladas, preguntas indignadas, defensas airadas. Los padres de David, don Ricardo y doña Elena, corrieron hacia su hijo, sus rostros reflejando una mezcla de horror y furia. Doña Elena, con lágrimas en los ojos, le gritaba a Mateo: «¿Qué dices, mi niño? ¿Qué está pasando?». Sofía, que había quedado inmóvil por la conmoción, de repente pareció despertar de un trance. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, y con un grito ahogado de incredulidad y asombro, corrió hacia su hijo, arrodillándose ante él, intentando abrazarlo. «Mateo, hijo mío, ¿estás hablando? Dios mío, ¿estás hablando?». Su voz era una mezcla de éxtasis y desesperación. Pero luego, como si cayera en cuenta del significado de la palabra, lo tomó por los hombros, con un temblor que le sacudía todo el cuerpo. «¿Qué dices, hijo? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo David?». El caos era total. Un torbellino de emociones, voces, acusaciones. Algunos defendían a David, otros miraban a Mateo con una mezcla de piedad y sospecha. Yo mismo me sentí perdido, atrapado en una encrucijada teológica y humana. Había esperado una señal, sí. Habíamos rogado por la voz de Mateo, pero que la primera palabra fuera una calumnia, un dardo envenenado que amenazaba con destruir la reputación de un joven inocente y la paz de 2 familias queridas. ¿Era esta la respuesta divina? ¿Era así como Dios respondía a la súplica desesperada de una madre? Mi fe, que había sido mi roca, se sintió por un instante como arena entre mis dedos. ¿Qué tipo de milagro era este, que sembraba discordia y confusión en lugar de consuelo? Pero en medio de aquel pandemonio, un rayo de claridad cortó la oscuridad de mi duda. Mateo, el pequeño Mateo, ignorando el llanto de su madre, las voces airadas de la multitud, las miradas perplejas que se posaban sobre él, volvió a fijar sus ojos en David. Había una intensidad en su mirada, una profundidad que trascendía su edad, una seriedad que no era propia de un niño. Era como si sus ojos no vieran a la multitud, sino que fueran un canal directo a algo, o a alguien, más allá de nuestra comprensión.
David, por su parte, se había quedado completamente quieto. El color había desaparecido de su rostro por completo, dejando su piel con un tono serio que me heló la sangre. Sus ojos, fijos en Mateo, estaban llenos de una mezcla de desconcierto y algo más, algo que parecía terror. Llevó una mano a su pecho, apretando su camiseta sobre el corazón, como si intentara contener algo que se agitaba violentamente en su interior. Entonces, Mateo, con esa misma voz rasposa, pero ahora con una urgencia palpable, volvió a hablar. Cada palabra fue pronunciada con una deliberación escalofriante, como si un antiguo profeta hablara a través de la boca de un niño. No había malicia en su tono, no había ira, solo una verdad pura, desnuda, ineludible. San Juditas me avisó. El clamor de la multitud disminuyó de nuevo, no hasta el silencio absoluto, pero sí hasta un murmullo aturdido. San Juditas, el santo de las causas imposibles, todos los ojos se volvieron hacia el niño, hipnotizados, sintiendo que estábamos al borde de algo inexplicable. Sofía se aferró a él, con los ojos llenos de lágrimas y una mezcla de miedo y una incipiente, temblorosa esperanza. Mateo no parpadeó. Su mirada estaba fija en David, quien ahora respiraba con dificultad, con una mano aún apretándose el pecho, sus nudillos blancos. El muchacho se tambaleaba ligeramente, como un árbol mecido por un viento invisible. Y luego las palabras finales, las palabras que revelaron la verdadera, la desgarradora y la milagrosa naturaleza del mensaje divino. La voz de Mateo se hizo más fuerte, más clara, resonando en el corazón de la plaza y en el alma de todos los presentes. Su corazón es culpable de que va a parar. La última palabra, parar, flotó en el aire, un presagio oscuro y helado. No fue una acusación de un pecado, sino una terrible revelación de una falla, una deficiencia oculta. Culpable no se refería a la moral, sino a la fragilidad, a una sentencia silenciosa que la vida le había impuesto a David sin que nadie lo supiera. Justo en ese instante, en el mismo segundo en que el eco de la palabra parar se desvanecía, la mano de David se deslizó de su pecho. Sus ojos se abrieron desmesuradamente en un pánico repentino. Su cuerpo se sacudió violentamente una vez más, y con un suspiro ahogado, se desplomó en el suelo de la plaza, inconsciente, como un títere al que le cortan los hilos. La conmoción se transformó en un grito colectivo de horror. El mariachi y el pregonero de la lotería quedaron silentes. El dulce olor a pozole pareció de repente nauseabundo. La kermés, tan llena de vida un momento antes, se había transformado en un escenario de tragedia, un eco de la muerte en medio de la fiesta. Y yo, el párroco, observé la escena con un pavor gélido, pero también, debo confesarlo, con la certeza absoluta de que había sido testigo de un milagro. Un milagro que había llegado envuelto en el velo del misterio y la confusión, pero un milagro innegable, pronunciado por la voz de un niño que, por la intercesión de un santo, nos había entregado no una calumnia, sino la advertencia más urgente y vital que jamás hayamos escuchado. El silencio había sido roto no para señalar un pecado, sino para salvar una vida. El pavor gélido que me había invadido se convirtió, en un instante, en una ráfaga de puro terror. La palabra parar, resonando en el aire con una claridad escalofriante. Apenas había escapado de los labios de Mateo cuando David Morales se desplomó. Fue como si los hilos invisibles que sostenían su vida se hubieran cortado de súbito. Cayó como un muñeco de trapo, sin un lamento, sin un gesto, su cuerpo inerte golpeando las baldosas del atrio con un sonido sordo que ahogó cualquier otro ruido. El tumulto, que un segundo antes había sido un griterío de acusaciones y defensas, se transformó en un silencio denso y mortal, puntuado solo por el sollozo ahogado de la madre de David, doña Elena, quien corrió hacia su hijo con una desesperación que desgarraba el alma. Yo, el párroco, sentí cómo mi corazón se contraía, no solo por el horror de la escena, sino por una punzada aún más profunda. ¿Era esta la señal que Sofía había implorado? ¿La respuesta de San Judas Tadeo se manifestaba en esta tragedia inexplicable? Mi mente, entrenada en la fe y la razón, pugnaba por comprender. ¿Qué clase de milagro era este que parecía destruir en lugar de construir, que sembraba el caos en lugar de la paz? La palabra culpable había sido un dardo envenenado, y ahora la consecuencia era visible, terrible. ¿Nos había entregado el cielo una verdad tan brutal que no estábamos preparados para ella? Pero en medio de mi confusión, en medio del pánico que comenzaba a apoderarse de la multitud, apareció la mano providencial. El doctor Hernández, un médico de familia respetado en nuestra comunidad, quien había estado disfrutando de un atole en un puesto cercano, vio el colapso. Sin dudar un segundo, con la agilidad que desmentía sus años, se abrió paso entre la gente que comenzaba a aglomerarse, con una determinación que imponía respeto. Su rostro, antes relajado por la fiesta, se transformó en una máscara de concentración absoluta.
¡Abran paso! ¡Abran paso!, gritó con voz firme, y la gente instintivamente retrocedió. Se arrodilló junto a David, palpando su pulso en el cuello, acercando su oído a su pecho. El tiempo pareció detenerse. Cada segundo era una eternidad suspendida en el aire cargado de incienso y miedo. Su expresión se endureció. No hay pulso. Está teniendo un ataque al corazón. Necesito ayuda. Llamen a una ambulancia. ¡Rápido! Su voz, perentoria y experta, disipó cualquier duda sobre la seriedad de la situación. Comprimió el pecho de David con un ritmo metódico, desesperado, mientras Sofía, con Mateo aferrado a su falda, caía de rodillas a unos pasos, susurrando oraciones, no de súplica, sino de gratitud. Gratitud incomprensible, porque en sus ojos yo veía el fulgor de una revelación. Mateo, por su parte, se mantenía erguido, sus ojos grandes y serenos fijos en David, como si estuviera observando el desenlace de una obra de teatro que solo él conocía desde el principio. El grito de Mateo había sido la chispa. El colapso de David, el fuego, y ahora la intervención del doctor Hernández era el dique. La ambulancia llegó en un tiempo récord, sus sirenas rompiendo la solemnidad de la plaza como un lamento metálico. El equipo médico trabajó con una eficiencia asombrosa, subiendo a David a la camilla, estabilizándolo a duras penas. El doctor Hernández subió con ellos, sus manos todavía manchadas de la tierra del atrio. Doña Elena y don Luis, los padres de David, lo siguieron en su propia camioneta. Sus rostros desfigurados por el pánico, pero también, y esto es lo que me sorprendió, con una extraña esperanza en sus ojos, como si la condena de culpable y la advertencia de va a parar ahora tuvieran un sentido nuevo, más allá de la lógica. Me subí a mi auto, con Sofía y Carlos y el pequeño Mateo en el asiento trasero. El silencio de Mateo ya no era el de antes, era un silencio de asombro, de quien acaba de ver algo extraordinario y lo asimila. La camioneta de los Morales se alejó a toda velocidad, y nosotros la seguimos, una caravana de fe y desesperación rumbo al hospital. La sala de espera del Hospital de la Luz estaba llena de una tensión palpable. Las dos familias, antes divididas por la incomprensible acusación de Mateo, estaban ahora unidas por la misma angustia. Carlos, que había dudado tanto de la fe de Sofía, se aferraba a ella. Su mano temblaba mientras ella sostenía un pequeño rosario. Mis propias oraciones eran un murmullo constante, una súplica inarticulada a Dios para que la vida del joven David no se extinguiera. La imagen de San Judas Tadeo, que Sofía había llevado consigo en un medallón, brillaba tenuemente bajo la escasa luz de la sala. Pasaron horas que se sintieron como siglos. Cada sonido, cada paso en el pasillo nos sobresaltaba. Finalmente, el doctor Hernández y un cardiólogo joven salieron de la sala de urgencias. Sus rostros estaban cansados, pero había en ellos una mezcla de alivio y asombro que no pude ignorar. «Hemos estabilizado al joven David», dijo el cardiólogo, su voz grave pero tranquilizadora. Fue un infarto masivo, una malformación cardíaca congénita, muy rara, que nunca se había manifestado. Una arteria principal estaba críticamente estrechada. Es lo que llamamos una bomba de tiempo silenciosa. Podría haber pasado en cualquier momento, sin aviso. Hizo una pausa mirando a ambas familias. Lo sorprendente es que, si no hubiera recibido atención inmediata, si no hubieran empezado las compresiones en el atrio, no habría sobrevivido. Quizás un minuto más, a lo sumo, pero la intervención fue casi instantánea. Logramos restablecer su ritmo y ahora está fuera de peligro inmediato, aunque necesitará cirugía en el futuro. El doctor Hernández, asintiendo lentamente, añadió con una voz cargada de emoción contenida. Cuando llegué, el joven estaba completamente cianótico, sin pulso. Lo que lo salvó fue la inmediatez. Fue milagroso, verdaderamente milagroso. ¿Cómo supieron que algo andaba tan mal? ¿Cómo? Lo escuché al pequeño Mateo gritar algo, pero no entendí. Fue clave. Fue entonces cuando la revelación se precipitó sobre todos nosotros, clara como el agua. Las palabras de Mateo. San Juditas me avisó. Su corazón es culpable. ¿De qué va a parar? Culpable no de pecado, sino de una falla, de una debilidad intrínseca que amenazaba su vida. El corazón de David era culpable de su propia incapacidad funcional. La voz de Mateo no había sido una calumnia, sino una advertencia divina, entregada en el lenguaje críptico y urgente de un niño que acababa de reencontrar su voz. En ese momento, el milagro no fue uno, sino dos. La voz restaurada de Mateo, un don de Dios después de 5 años de silencio, había sido el instrumento de otro milagro, la vida salvada de David. La promesa de Sofía a San Judas Tadeo, su desesperada súplica por una señal, había sido contestada de una manera que nadie podría haber anticipado. Vi las lágrimas correr por los rostros de Sofía y Carlos, pero ya no eran lágrimas de desesperación, sino de un asombro reverente, de una fe renovada y profunda.
Los Morales, con la misma emoción en sus ojos, se acercaron a los Rivera, y en un abrazo silencioso todas las divisiones se desvanecieron. Mi propio corazón se llenó de una gratitud inmensa y de una humildad aún mayor. Había dudado, había cuestionado, pero Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, había obrado de una manera que trascendía por completo nuestra comprensión humana. El silencio había sido roto, no para señalar un pecado, sino para salvar una vida. Y en esa salvación nos había revelado que lo sagrado a menudo se oculta en lo inesperado, y que la voz de un santo puede resonar a través de la boca de los más pequeños y vulnerables. El Padre Eterno, en su infinita misericordia, dictó una recuperación que los médicos, con una honestidad humilde, solo pudieron calificar de prodigiosa. David Morales despertó al día siguiente, desorientado al principio, pero poco a poco, la vida volvió a fluir en sus venas con una fuerza renovada. Los estudios cardíacos, repetidos una y otra vez, confirmaron la malformación congénita que lo había mantenido al borde del abismo, pero también la sorprendente normalización de ciertas funciones vitales que no tenían una explicación lógica. No fue una curación instantánea de la malformación en sí. Eso sería pedir demasiado de la ciencia humana, sino una estabilización tan dramática y repentina que permitió a los cirujanos planear una intervención con la certeza de un éxito casi garantizado. El muchacho, nuestro querido David, regresó a casa una semana después, con la promesa de una vida plena por delante. La capilla del hospital se convirtió durante esos días en un santuario improvisado para dos familias que habían estado al borde de la fractura, pero que ahora se encontraban unidas por un lazo sagrado e incomprensible. Allí, Sofía y Carlos Rivera se sentaron junto a Elena y Ricardo Morales, sus manos entrelazadas en una oración silenciosa que trascendía cualquier palabra. Las lágrimas que derramaron juntos no eran de tristeza, sino de un alivio tan profundo que cortaba el aliento, de un asombro que les hacía sentir el roce de lo divino. Recuerdo haberlos visto, con los ojos hinchados por el llanto y la vigilia, pero con una luz en sus miradas que nunca antes había presenciado. Había una reverencia casi palpable, una humildad ante la magnitud de lo que se les había revelado. La acusación inicial de Mateo se había transformado en el más grande de los regalos, un acto de amor que nadie, en su sano juicio, podría haber imaginado. ¿Y Mateo? Mateo. El milagro de su voz fue tan asombroso como la salvación de David. Desde aquel instante en la kermés, las palabras fluyeron de sus labios con una naturalidad que dejaba perplejo a cualquiera que hubiera sido testigo de sus años de silencio. Hablaba con una claridad, una cadencia y hasta una inflexión que no se correspondían con la de un niño que acababa de encontrar su voz. Era como si, durante todos esos años, hubiera estado escuchando, acumulando, y ahora todo se derramara de una vez. La primera vez que lo escuché contarme con detalle lo que había dibujado en sus cuadernos oscuros, sentí un escalofrío. Explicaba los rostros sin forma como sombras que no me dejaban hablar, y las figuras retorcidas como el miedo que me tenía amarrado. Pero ahora sus dibujos eran luminosos, llenos de colores vibrantes, de flores y de un gran sol sonriente. Mateo, al fin, podía expresar el mundo que habitaba en su corazón. Sus primeras palabras, por supuesto, siempre serán recordadas como el eco de la voz de San Judas Tadeo, un eco que resonó en el corazón de nuestra parroquia y en el de todos los que fuimos testigos. Desde entonces he reflexionado innumerables veces sobre aquel día, sobre los hilos invisibles que el Señor teje en nuestras vidas. Sentado en mi confesionario, con el aroma a incienso de la nave principal, o en la quietud de mi estudio, con la luz tenue de una lámpara, me pregunto, ¿cómo pudo la fe de una madre al borde del abismo desatar una intervención tan específica y poderosa? Entendí en la médula de mi ser que a menudo le pedimos a Dios que nos hable en un lenguaje que podamos comprender, en los términos de nuestra lógica humana, con señales claras y sin ambigüedades. Pero Él, en su infinita sabiduría, elige caminos que desafían nuestra razón, herramientas que, al principio, parecen torpes o incluso equivocadas. Eligió la voz de un niño mudo, un vaso frágil y vulnerable, para entregar un mensaje de vida o muerte, un mensaje tan urgente que no podía esperar. La fe de mi comunidad, mis queridos feligreses, ya no es la misma que conocí antes de aquel día. Se ha transformado, se ha vuelto más fuerte, sí, pero también más humilde, más paciente. Ya no buscamos solo las respuestas directas, los milagros espectaciales que resuelvan nuestros problemas de la forma que esperamos. Hemos aprendido a mirar con otros ojos, a escuchar con otro oído. Hemos comprendido que los milagros no siempre llegan para darnos lo que pedimos, sino para recordarnos que todos estamos interconectados bajo el cuidado de un Dios cuyo amor es tan misterioso como perfecto.
que la intercesión divina no se ciñe a nuestras expectativas, sino que opera en un plano que va más allá de nuestra comprensión, entrelazando destinos y revelando verdades que, de otra forma, permanecerían ocultas. Me enseñó con una elocuencia que solo Dios puede manifestar, que incluso cuando nuestra fe flaquea, cuando la oscuridad del silencio nos envuelve, Él está ahí, orquestando, esperando el momento justo para revelarse. Y lo más profundo de todo, lo que se grabó a fuego en mi corazón, es que a veces su advertencia más urgente, su mensaje más vital, puede resonar al principio como una incomprensible acusación. La lección de Mateo y David es un recordatorio eterno de que la voz de lo sagrado puede manifestarse de las formas más inesperadas, rompiendo nuestros esquemas y llevándonos a una comprensión más profunda del amor que nos rodea. Es un amor que no se explica, sino que se vive. Y yo, humilde servidor, agradezco cada día haber sido testigo de su obra.